Vamos a hablar de OVEX, un proyecto bastante complejo y interesante. Y antes de entrar en el análisis fundamental, voy a recordar la segmentación que hago yo de las empresas, por orden de algunas características, entre ellas el riesgo, ¿no? Hablo de titulares, de canteranos y de fantasía. Pues bien, OVEX para mí es un proyecto de fantasía. Uno, está en prototipo. Dos, es un solopreneur, es un chico de Malasia con bastante experiencia dentro de este mundo. Es un matemático, ¿vale? Experto en criptografía, pero antes de entrar de lleno en quién es y qué hace esta empresa, es un proyecto de fantasía, alto riesgo y que hay que invertir poco capital y a muy largo plazo. ¿De qué trata OVEX? ¿Vale? Y es una capa 1 como Solana, como Bitcoin, como Ethereum, ¿vale? Que viene a fortalecer o a resolver algunos problemas, ¿no? De los que él habla. Escuché una entrevista hace unos días y él habla de dos conceptos de seguridad y confianza a través de las matemáticas, eliminando cualquier opción humana dentro de estas capas. Él habla de que Bitcoin, Ethereum y Solana pues tienen algunas deficiencias, ¿no? En este sentido, y él viene a resolverla con las matemáticas. Me parece interesante porque esta industria necesita resolver, ¿no? En los próximos años scams, ¿no? De los timos que sufrimos, ¿no? Y que intentamos minimizar, ¿no? Desgraciadamente pues esta industria pues todavía no tiene una legislación importante detrás, ¿no? Es como el salvaje oeste. Y creo que esta empresa viene a resolver eso, ¿no? Y me parece que la industria el criptomercado, ¿no? Por así decirlo, esta industria debería de hacer esfuerzos por resolver esto. Me parece un concepto interesante. Vamos a hablar del DEF, de Kuala Lumpur, Malasia, ¿vale? Y que, como vemos aquí, seguido por Vortex, otra empresa, ¿vale? Que se lanzó este año, ¿vale? A principios de verano, el 1 de junio, ¿vale? Me gustaría daros toda la información posible antes de que decidáis entrar o no entrar. Mucha gente podría pensar que este gráfico es una scam, ¿no? Tocó 7 millones y de repente se desplomó. De hecho, es casi que un patrón bastante lógico porque aquí hay mucha gente que tradea, que hay muchos FOMO, ¿no? Depende en qué parte del año, hay muchos FOMO, ¿no? Y sin embargo, pues vemos este gráfico que mantuvo pues una caída hasta 100.000 y ahora de repente pues mantiene un suelo un poco más alto, unos 300.000, volvió a tocar 1 millón. Y bueno, hay que tener en cuenta que no tiene ni un año esta empresa, que es de inteligencia artificial, y que de alguna manera he visto que a nivel on-chain algunos holders mantienen posiciones en OVEX y en esa empresa, que supongo que es de Malasia también, creo que es asiática, y que hay alguna conexión entre ellos, ¿no? Y que bueno, yo personalmente pues no considero que este gráfico sea un scam. Simplemente pues hay que entender que hay proyectos que tienen mucho FOMO de primera, como fue la inteligencia artificial a principios de este año, ¿no? Y bueno, que hay que darle tiempo, ¿no? Para ver cómo llevan a cabo esos planes. De hecho, hay muchísimas empresas de inteligencia artificial que os podría enseñar. De hecho, podemos ver, por ejemplo, Swarms. Esta empresa tocó casi 600 millones de dólares, ¿veis? Que es un gráfico muy parecido, ¿vale? Yo conozco al Dev, es un chico americano que sigue trabajando a día, ¿no? Y bueno, simplemente quiero que veáis la comparativa de gráficos, que es muy parecido y que no por ello tiene que ser un scan, sino que es como un patrón de Solana, y que muchas veces pues, hay que ver las cosas más a largo plazo. Seguimos con el análisis fundamental, ¿vale? En la entrevista de casi 40 minutos me dio bastante buenas sensaciones en lo que quería hacer, ¿vale? También el creador de Bitcoin fue en su día un idealista, ¿no? Satoshi, no sabemos. Y cuántos de ellos han llevado proyectos, cuánta gente idealista no ha creado proyectos que
que han cambiado el mundo, ¿no? Bueno, y diréis, ¿y si es una Layer One, por qué tiene un token dentro de Solana? Un utility token de Solana. Bien, en la entrevista lo menciona. Básicamente, si no estás en Solana, no te ve nadie, ¿no? Y prueba de ello es este tweet, ¿no? De una empresa que se llama Addicted to Fun, ¿vale? .fun. Y dice aquí, dice, he pasado 4 años construyendo en Ethereum y en Base. Dice, hace 6 meses decidí moverme a Solana. Dice, lancé esto y 3,5 millones en revenue de profit en las últimas 48 horas, ¿no? Dice, si estás construyendo en Base o en Ethereum, dice, estás gastando o malgastando tu potencial. Y esto, ¿quién lo ha reposteado? Lo ha reposteado Anatoly, ¿no? Anatoly es el fundador de Solana, ¿vale? Y decía, la primera vez que escucho hablar de esta aplicación, ¿no? Y tenemos que entender eso, ¿no? Que todos los proyectos de ahora necesitan o nacen en Solana, con lo cual necesita esa exposición para ser observado, para crecer, para poder financiarte, ¿no? Lógicamente, darle una utilidad a nivel de flywheel, a nivel de recompra de esos tokens en el mercado, a nivel de darle prioridad a los holders de acceder a tu tecnología, ¿no? Hay diversas maneras, ¿no? Me gustaría terminar hablando de OVEX, de esta empresa idealista, ¿no? Que está lanzando una capa 1 basada en la confianza. Para aquellos que subestiméis este concepto, me gustaría que vieseis o recomendaros este vídeo de un analista macroeconómico, ¿no? Que se llama Andrei Yik. Habla de este concepto de confianza en este vídeo de aquí del 20 de octubre, ¿vale? Así que si queréis más información del concepto de confianza, os recomiendo que veáis este vídeo. Bueno, vamos con el análisis técnico de OVEX. Nació en el 12 de septiembre. Empezamos a ver esta evolución bastante positiva y con un market cap bastante alto para ser una operación de fantasía. Además, un gráfico bastante estable, como vemos aquí en este soporte 2 que tengo que dibujado aquí. Tocó el 30 de septiembre alrededor de los 500.000 y luego el día 10 de octubre, que fue el día del Big Crash, mantuvo ese soporte. A mí me da bastante seguridad ver que ha tocado 2 veces. Estoy viendo a ver si hay un tercer toque, ¿vale? Estos días otra vez estamos con noticias de miedo, noticias negativas, ¿no? Esta manipulación del mercado. Y vamos a ver si hay un tercer toque, en cuyo caso pues yo volvería a entrar. He entrado aquí y tengo como un soporte más antiguo que fue la primera vez que rompió, ¿vale? En los primeros días, los primeros 10 días del proyecto. La verdad que dudo bastante que toque ese soporte 1. Dudo mucho que cruce esta línea de Fibonacci histórico roja, ¿no? Consideraría la mejor entrada en esta denominada Golden Zone, ¿vale? Entre la línea roja y la línea dorada. Así que si queréis entrar en este proyecto, os recuerdo, muy poco capital, a muy largo plazo, una operación de fantasía y casi que considero este Fair Value Gap más lógico, ¿vale? El del 0,3 y el 0,2 de Fibonacci histórico. Y si por casualidad, recordemos que estas operaciones pueden caer muy rápido también, ¿vale? Entonces si vuelve al soporte 1, yo consideraría hacer una otra entrada, ¿no? Si a mí personalmente me gusta el proyecto y voy a muy largo plazo con él y tengo esa confianza como para hacer una tercera entrada de poco capital en este soporte 1, ¿vale? Así que nada, aquí veis esa línea de tendencia verde, ¿vale? De tendencia alcista verde, ¿vale? Que rompió aquí. En este día 18 tocó ese all time high, luego lo rompió aquí días más tarde. Y desde entonces se ha asentado unas cotas más altas en cuanto a market cap. Tocó casi el 1,9. Son unas cotas muy altas de precio para una operación de fantasía, pero personalmente a mí me parece positivo eso, me parece optimista y bueno, pues eso es todo en este análisis técnico bastante sencillo, no tiene ni un mes y hay que estar pendiente casi a diario en estas operaciones a nivel técnico, sobre todo si estamos pendientes de realizar más compras. En cuanto al análisis on-chain de OVEX, vamos a ver algo
como siempre, súper importante, que es el Bubble Maps, ¿vale? Bastante bueno, ¿vale? Aquí tenéis ya los nodos, los vamos a retirar, ¿vale? Y ahora le damos a los nodos y le damos aquí a la derecha a Address List para que veáis. Y es que ningún nodo tiene más del 4%. Creo que el que más tiene es 4 y pico, ¿vale? Me parece positivo, ¿vale? Para una etapa tan temprana del proyecto, me parece bastante positivo que nadie tenga pues un 10% o algo así, ¿no? Que sería más fácil en cuanto a la hora de que se desplome el precio, que ese holder no crea, deje de creer, no invierte y tal. Así que me parece un, un Bubble Maps bastante bueno, sin ninguna señal de alarma para estos proyectos tempranos. Hay que estar muy pendientes de ellos, de estos, ya sabemos, los que estamos dentro de Solana, con lo que tenemos que lidiarnos. Vamos, si queréis, a Holder Scan para que veáis la tendencia alcista de los holders, ¿vale? Y es que en los últimos días, a pesar del pánico, mira, incluso en el día de octubre, os acordáis, ¿no? El día de octubre, el Big Crash en cripto, y aún así la tendencia ha seguido siendo alcista, y en los últimos días se mantiene alrededor de los 600 holders, que para mí en un proyecto tan complejo y tan en esta fase de inicio me parece un dato bastante bueno, muy optimista. Si nos vamos a Arkham para hacer para seguir con el análisis on-chain de OVEX, como decía antes, es una operación que, para ser lo que yo denomino una operación de fantasía, el market cap era muy alto, ¿no? Y es que aquí podemos saber los holders, ¿no? Que han entrado con un capital bastante fuerte, ¿no? En mi opinión. El que más tiene son casi 30k, ¿no? Y 20k, 23, 22, vemos mucho alrededor de 20k. Y a mí me sorprende, la verdad. Me sorprende bastante para una operación de este calibre que tengan este tipo de capital destinado a esto. Me sorprende para bien. Veo que hay gente que tiene mucha confianza para depositar un capital tan alto en este tipo de operaciones. Bueno, vamos a investigar un poquito los holders de OVEX, ¿vale? Y vamos a notar algo que no es que me guste mucho ver, ¿vale? Los principales holders de más de 20k no han invertido en otras empresas, solo en OVEX. Y es algo que no me gusta ver. Sí que he visto algunos que han invertido en otras empresas. Mira, por ejemplo, abrimos aquí y vemos que solo tiene, bueno, sí tiene USDT, Sol, pero no invierte en otras empresas. Es algo bastante raro, ¿vale? Este, por ejemplo, sí, ¿vale? Está en otras dos empresas. Entonces, lo interesante es ver que hay holders de este tipo de capital que invierten en otra empresa, ¿vale? Mira, aquí, por ejemplo, también lo vemos, ¿vale? Si no, sería como una especie de alarma. Os recuerdo que estamos en una operación de fantasía y que es normal ver este tipo de cosas porque no es algo que ya tenga mucha atracción y que sea bastante conocido, ¿no? En el caso en el que ya los holders pues se diversifican un poco, ¿no? Aquí los primeros no suelen solo han operado en OVEX y luego sí que veo algunos de otros, porque si no, sí que es verdad que no hubiese entrado. Si los 10 primeros holders de 20k solo tienen participación en OVEX, no entraría, pero veo que está como mitad y mitad, ¿vale? Y luego cuando bajamos más abajo, en algo un poco más de normal, entre 5, 1 y 5k, lo vemos aquí también, pues tienen distintas empresas, ¿vale? Si no es algo que debería de saltar tu alarma, ¿no? De decir, oye, ¿qué pasa? Que solo las wallets aquí invierten en esta empresa, es algo poco común. Pero bueno, veo que está un poco repartido y hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que llevo diciendo todo el vídeo, ¿no? Que es una operación de fantasía que es de alto riesgo y que por eso la segmento de esa manera, que es un prototipo, que es un solopreneur, una persona nada más la que está ejecutando
está Layer One, está capa 1 y que es un proyecto muy complejo, ¿vale? Así que es normal que está en una fase muy temprana y que vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, y como siempre voy a hablar de otra parte importante de este proyecto mío, que es la inversión en ti mismo, que es la mejor que puedes hacer, desde luego. Y hoy vengo a recomendar otro libro, un libro que acabo de empezar, ¿vale? Que se llama El placebo eres tú, de Joe Dispenza. Acabo de terminar el libro suyo de Sobrenatural. Y en este caso me gustaría decir unas palabras que acaba que están en el prólogo del libro, que dice así: el placebo eres tú. El título del libro refleja que tus pensamientos, emociones y creencias son los que activan una cadena de reacciones fisiológicas en tu cuerpo. A veces te sentirás incómodo leyendo este libro, pero sigue adelante, ya que esta incomodidad no es más que tu yo antiguo protestando por el inevitable cambio transformador que estás experimentando. Este libro me lo ha regalado un amigo que se llama Curro, y que ha hecho lo mejor que se puede hacer a la hora de invertir en ti, que es dejar de fumar, algo que pronto voy a hacer 2 años, y creo que es entrar por la puerta grande en este mundo de mejora personal, de desarrollo personal. Y nada, simplemente animo a todo el mundo desde aquí a que inviertan en sí mismos, que es lo mejor que se puede hacer en esta vida. Esto ha sido todo en esta última entrega de Solanaps. Recordaros que tengo un grupo de Telegram privado y que podéis pedirme acceso al suscribiros en este canal de YouTube y os lo enviaré por privado. Así podréis acceder antes que nadie a esta información con recomendaciones adicionales a la hora de invertir en estas startups low cap nacidas en Solana, en el ecosistema de Solana. Nada, eso ha sido todo por hoy.